Hola de nuevo. Hoy les traigo una historia de tensión, peligro y destino, donde un Omega intentó mantenerse invisible en un campus hecho para devorarlo, sin saber que el hombre más poderoso de todos ya lo había reconocido como suyo desde el primer instante. El peor error de mi vida fueron aquellos 3 segundos en los que me quedé mirando de frente a los ojos del hombre más peligroso de todo el campus. En ese instante, no solo perdí mi anonimato, perdí el poco control que creía tener sobre mi propia vida. Mi primer día en la Universidad de Terea estaba destinado a ser simple. Entrar, sentarme al fondo, no llamar la atención de nadie, y salir con la misma discreción con la que había pasado toda mi vida. Nada más. No había cruzado media ciudad y sacrificado años de sueño por una beca completa para terminar convertido en el entretenimiento de los ricos, los alfas arrogantes o los enigmas que creían que el mundo existía para inclinarse ante ellos. Llevaba la capucha baja, casi pegada a la frente, y la chaqueta cerrada hasta el cuello. Mi aroma a Omega estaba más intenso de lo normal aquella mañana. Un perfume dulce de jazmín con lluvia fresca que, en lugar de calmarme, me hacía sentir la piel demasiado sensible, demasiado expuesta. Había tomado mis bloqueadores 2 veces antes de salir del pequeño apartamento que rentaba fuera del campus. Revisé la dosis hasta que los dedos me temblaron. Aún así, la paranoia me seguía pegando en la nuca como una respiración ajena. En un lugar como Eterea, un Omega sin protección no era una persona, era una oportunidad, un objeto fácil, un problema administrativo, una presa. Cuando por fin encontré el aula magna y empujé las pesadas puertas de caoba, todo el salón cayó en un silencio tan repentino que me dejó sin aire. Fue el tipo de silencio que pesa, el que no solo se escucha sino que se siente encima de la piel. Cientos de ojos se clavaron en mí. Sentí el calor subir directo a mis mejillas mientras recorría el salón en busca de un asiento vacío. Solo quedaba uno, justo en el centro. Y al lado de ese asiento estaba sentado Kaylan Vance. Todo Eterea parecía existir alrededor de su nombre. Desde que había puesto un pie en el campus no escuchaba otra cosa. El heredero del imperio Vance. El enigma más poderoso de la universidad. El alumno que podía hacer que incluso alfas dominantes bajaran la cabeza sin darse cuenta. Había quienes lo describían como un dios oscuro con traje caro. Otros como un monstruo elegante con promedio perfecto. A mí no me importaba cuál versión fuera cierta, solo quería mantenerme lejos de él. Pero el profesor ya me estaba haciendo señas con impaciencia. Así que caminé por el pasillo con el corazón golpeándome las costillas. Me senté lo más rápido y silencioso que pude, concentrando toda mi energía en desaparecer. Kaylan ni siquiera giró a verme. Escribía en su cuaderno con una letra limpia y precisa, el rostro afilado, el perfil tan perfecto que parecía tallado a cuchillo. Por un segundo, sentí alivio. Quizá todos exageraban. Quizá solo era otro rico insoportable que jamás volvería a mirarme. Ese alivio duró exactamente 15 minutos. A mitad de la clase, Kaylan giró la cabeza de golpe hacia mí. El movimiento fue tan brusco que di un respingo y mi pluma dejó una línea torcida sobre mis apuntes. «Respiras demasiado fuerte», murmuró, con una voz baja y áspera que solo yo alcancé a oír. «Es molesto». Me le quedé viendo, incrédulo. Llevaba media hora intentando no existir, casi aguantando la respiración para no llamar la atención, y ese imbécil tenía el descaro de quejarse. El miedo que me había acompañado toda la mañana se incendió en algo más caliente, más feroz. Mi instinto Omega me gritó que me disculpara, que bajara la cabeza, que no desafiara a un enigma. Pero yo estaba cansado de tener miedo, cansado de vivir encogido para que los demás se sintieran cómodos. Giré por completo hacia él y le sostuve la mirada con toda la insolencia que pude reunir. «Y tú eres absurdamente presumido», le susurré de vuelta con la voz temblando pero firme. «Eso también es molesto». Por una fracción de segundo, algo se quebró en su expresión. No fue enojo,
Fue sorpresa pura. Como si su cerebro no terminara de procesar que alguien, y peor aún, un omega, acabara de responderle así. El resto de la clase pasó envuelto en tensión. Kaylan no dijo otra palabra, pero su presencia a mi lado se volvió más pesada, más consciente, como una tormenta reuniéndose antes del trueno. Cuando el profesor nos dejó salir, guardé mis cosas a una velocidad absurda y me lancé al pasillo buscando aire. No llegué lejos. Apenas crucé la puerta del aula, sentí esa punzada en la nuca, esa certeza animal de estar siendo observado. Giré y ahí estaba él, a unos 3 metros, los brazos cruzados sobre el pecho y una media sonrisa tan peligrosa como irritante curvándole la boca. ¿A qué manada perteneces?, preguntó, con un tono casual que no coincidía con el filo de sus ojos. Mañana mismo puedo comunicarme con ellos. Deberían saber que faltarle al respeto a Kaylan Vance tiene consecuencias. La sangre me hirvió. Ajusté la correa de mi mochila y caminé directo hacia él hasta quedar tan cerca que pude olerlo. Cedro oscuro, lluvia fría, algo especiado, masculino y brutalmente dominante. Inténtalo, le dije mirándolo de frente. No pertenezco a ninguna manada, y tus amenazas no me asustan. Me di media vuelta antes de que respondiera y seguí caminando hacia la salida del edificio sin mirar atrás. No iba a regalarle la satisfacción de verme titubear. Pero en cuanto crucé las puertas y el aire de la tarde me golpeó la cara, me di cuenta de que las manos me estaban temblando. Acababa de desafiar al hombre más poderoso del campus. Lo que no sabía todavía era que Kaylan Vance jamás olvidaba aquello que le despertaba interés, y mucho menos aquello que se atrevía a morderle de vuelta. Y a la mañana siguiente supe que algo estaba terriblemente mal, desde el segundo en que mis tenis gastados tocaron los senderos de piedra de Eterea. Usualmente yo era un fantasma, el becado invisible, el chico que se mezclaba con los muros de ladrillo, los árboles viejos y los pasillos silenciosos. Pero aquel día las miradas no eran casuales. Eran directas, descaradas, venenosas. Los grupos de estudiantes cuchicheaban apenas yo pasaba. Algunos alfas me seguían con los ojos como si yo fuera una noticia viva. Sentí el estómago caerme a los pies. Para el almuerzo, el rompecabezas se acomodó en la peor forma posible. Estaba en un rincón apartado de la cafetería, picoteando un sándwich miserable, cuando Jasper se sentó frente a mí con la cara tensa. Era mi único amigo en ese campus imposible. Beta, ojos ámbar, o la lengua rápida y lealtad más grande que su sentido común. «Orion, ¿te volviste loco?», me soltó en voz baja apenas dejó la bandeja. «¿Tienes deseos de morir o qué demonios te pasó ayer?». «No sé de qué hablas». Jasper me lanzó una mirada de puro cansancio. Kaylan Vance. Le contó a su círculo interno lo que pasó en el aula, pero no lo contó enojado, Orion. Lo contó divertido, y eso es peor, muchísimo peor. No solo insultaste al enigma, lo entreteniste. Ahora medio campus te está mirando como si fueras un bicho raro que logró morder al rey y vivir para contarlo. Solté una exhalación larga y dejé el sándwich sobre la bandeja. ¡Perfecto! Ahora era un blanco con piernas. El pánico me golpeó primero, pero debajo de él apareció esa chispa terca que me había mantenido vivo desde niño. Había pasado por cosas peores, muchísimo peores. No era la primera vez que desafiaba a alguien más fuerte que yo. En el orfanato había aprendido pronto que bajar la mirada no siempre te salvaba. A veces solo les facilitaba a otros decidir cuánto podían arrancarte. Cuando tenía 13 años, una pareja alfa adinerada fue a conocer posibles candidatos para un programa de patrocinio. Así lo llamaban, patrocinio. Sonaba bonito en los folletos. En realidad, todos sabíamos lo que significaba: escoger a un omega dócil, educarlo para obedecer y convertirlo en una extensión decorativa de un apellido ajeno. La directora me llevó hasta la sala principal porque mis calificaciones eran excelentes y mi perfil sería conveniente. Todavía recuerdo el vestido impecable de la mujer
y el reloj caro del hombre. La forma en que hablaron de mí como si yo no estuviera allí. Recuerdo también la pregunta que me hicieron con una sonrisa falsa. ¿Sabes ser agradecido? Yo tenía hambre, frío y miedo, pero aún así, respondí que sabía estudiar, no inclinarme. Esa noche me castigaron sin cena. También aprendí algo. Sobrevivir iba a doler de cualquier manera, así que al menos quería dolerme siendo yo. Quizá por eso Kaylan me alteraba tanto, porque todo en él representaba exactamente aquello contra lo que había pasado años defendiéndome. Poder heredado, influencia total. Una presencia capaz de poner a todos en su lugar sin esfuerzo. Debería haberlo odiado con claridad limpia. En cambio, cuanto más trataba de reducirlo a una caricatura de privilegio insoportable, más se colaban detalles que me arruinaban la lógica, que jamás me había usado la voz de mando, que sus amenazas parecían existir solo para otros, no para mí, o que incluso cuando me perseguía con esa fijación insoportable, jamás cruzaba la línea de tocarme sin permiso. Era desesperante. Crecí en un orfanato miserable en la periferia de la ciudad, uno de esos lugares que olían a cloro barato, humedad vieja y resignación. Allí los omegas no eran niños, eran mercancía en espera, promesas de intercambio para familias alfa con demasiado dinero y muy poca vergüenza. Aprendí a pelear por comida, por espacio, por silencio. Aprendí que el mundo no te daba nada gratis, y que si querías una salida tenías que arrancársela con las uñas. Yo me había ganado Eterea estudiando hasta que me ardían los ojos, durmiendo 3 horas por noche, compitiendo contra gente que tenía tutores, contactos y herencias. No pensaba dejarme aplastar por un enigma perfumado y su corte de seguidores. Decidí que mi estrategia sería la indiferencia absoluta. Clases, biblioteca, sesiones de estudio en salas silenciosas y vuelta directa a casa. Nada de desvíos, nada de conversaciones innecesarias, nada de reaccionar a las miradas o a los comentarios. Mi futuro dependía de mi beca, y mi beca dependía de mantener la cabeza fría. El problema era que Kaylan Vance parecía tener planes muy distintos para mi existencia. Al principio intenté convencerme de que era coincidencia. La cafetería a mi misma hora. La biblioteca durante mi bloque de estudio, el pasillo frente al laboratorio avanzado de química, el patio interior del edificio antiguo. Pero al tercer día ya no quedaban teorías racionales para aferrarme. Kaylan no me encontraba por casualidad. Kaylan me estaba siguiendo. A veces lo hacía de forma descarada, apoyado contra una columna, los brazos cruzados, la mirada gris clavada en cada uno de mis movimientos con una precisión aterradora. Otras veces, solo veía un destello suyo en el borde de mi visión. El giro de su abrigo oscuro, la línea de sus hombros cerca de la reja principal, la sombra larga pegada a la distancia justa para no tocarme, y aún así, no dejarme olvidarlo. Era inquietante. Odiaba lo consciente que me volvía de mi propio cuerpo. Mi sensibilidad omega, ya de por sí traicionera, se puso peor. Empecé a mirar detrás de mí cada 5 minutos. A cambiar de ruta solo para comprobar si él seguiría ahí. Siempre seguía. Como si hubiera marcado mi ritmo y ya no pensara perderlo. El punto de quiebre llegó un jueves gris, escondido en el rincón más apartado de la biblioteca central. El cielo estaba amoratado, amenazando lluvia. Yo estaba enterrado entre torres de libros de biología, luchando por concentrarme en un trabajo interminable, cuando lo sentí antes de oírlo. El aire del pasillo se enfrió. Mi nuca ardió. Mi omega interior aulló una alarma tan fuerte que se me tensó la mandíbula. No levanté la vista. Seguí mirando un diagrama de mitosis como si mi vida dependiera de ello. No funcionó. ¿De verdad crees que eres especial? Su voz rompió el silencio polvoso con una suavidad oscura que me puso la piel de gallina. Un par de estudiantes cercanos soltaron pequeñas exclamaciones y recogieron sus cosas con tanta prisa que casi tropezaron al huir del pasillo. Cerré el libro con lentitud. Usé esos segundos para esconder el temblor de mis manos y ponerme una máscara de hielo. Cuando levanté la cara,
Kailan estaba inclinado apenas sobre la mesa, demasiado cerca. Llevaba un traje oscuro impecable que le hacía ver todavía más inalcanzable, más peligroso. Tenía una expresión extraña, una mezcla de diversión y una curiosidad feroz que me puso a la defensiva. «Creo», respondí, «que tienes demasiado tiempo libre. ¿No tienes nada mejor que hacer que acosar a estudiantes becados? Podrías ir a verte intenso en un balcón o algo así». La mandíbula se le marcó al instante. Por un segundo pensé que por fin iba a perder la paciencia, que el control perfecto del gran enigma iba a romperse ahí mismo. En lugar de eso, sonrió. No fue una sonrisa agradable, ni siquiera una sonrisa burlona. Fue algo más oscuro, más depredador. El tipo de sonrisa que un lobo le dedica a un conejo al que ya le cerró la trampa. Un escalofrío me recorrió de la nuca a la espalda. «Empiezas a gustarme», murmuró, dando medio paso más cerca. «Esa forma tuya de resistirte es adictiva. La mayoría se dobla apenas los miro. Tú solo me miras peor». Mi estómago se anudó. Eso no sonó a halago. Sonó a amenaza, a promesa. «Déjame en paz, Vance». Metí mis papeles a la mochila con movimientos torpes y me levanté. Las manos me temblaban. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa lejos de su olor y de esos ojos que parecían desarmarme sin tocarme. Avancé por el pasillo pensando en pasar a su lado sin problemas. No llegué ni a la mitad. Todo empezó con una punzada caliente en la base de mi cuello. Luego vino la debilidad repentina en las piernas, un mareo brusco y una sensación que reconocí con absoluto horror. La barrera artificial alrededor de mi aroma estaba fallando. No ahí, no en la biblioteca, no rodeado de alfas y de un enigma que podía oler la verdad en segundos. Llevé la mano al bolsillo delantero de la mochila buscando el inhalador de emergencia. Mis dedos rozaron tela vacía. Nada. Lo había usado aquella mañana. Entre el estrés, el miedo y la obsesión de estar siempre atento a Kailan, había olvidado pasar por la clínica del campus a resurtir mi receta. Mis bloqueadores estaban viniendo abajo. El pánico me cerró la garganta. Si alguien me denunciaba por estar en el campus con supresores fallando, no solo me humillarían, me expulsarían. La universidad tenía política de cero tolerancia ante alteraciones dinámicas. Adiós beca, adiós carrera, adiós todo. Di un paso torpe hacia adelante, dispuesto a correr, pero una sombra cayó sobre mí y me bloqueó el camino. Levanté la vista. Kailan ya estaba frente a mí. Se había movido tan rápido y tan silencioso que parecía haber nacido de la misma penumbra entre los estantes. Estaba tan cerca que el calor de su cuerpo chocó contra el mío. Pero fueron sus ojos lo que me heló la sangre. El gris tormenta estaba casi devorado por unas pupilas negras, dilatadas, salvajes. Su pecho subía y bajaba con más fuerza de la normalidad. Las fosas nasales se le ensancharon al tomar una respiración profunda, temblorosa. Lo sabía. Podía olerme. Mi verdadero aroma a jazmín y lluvia dulce, mezclado ahora con puro terror. Este aroma... Su voz ya no era pulida ni fría. Salió rota, áspera, peligrosamente tensa. «Es tuyo». Retrocedí hasta chocar con una estantería de madera. «No te acerques», alcancé a decir, pero hasta a mí me sonó quebrado. Él no se alejó. Dio un paso más, despacio, o como si una parte de sí mismo estuviera luchando por no abalanzarse sobre mí. Sus ojos recorrieron mi cara, se detuvieron un segundo en mis labios temblorosos y volvieron a subir. «Los omegas no deberían estar en el campus sin supresores adecuados», dijo, muy bajo. «Podría reportarte ahora mismo al decano. Lo sabes, ¿verdad? Antes de que caiga la tarde estarías fuera». Sentí que algo en mi pecho se rompía. Ahí estaba, el castigo. El momento en que todo por lo que había peleado terminaba porque un hombre poderoso había encontrado mi punto débil. Cerré los ojos esperando el golpe final. No llegó. Escuché el roce pesado de una tela cara. Cuando abrí los ojos, Kailan se estaba quitando la chaqueta del traje,
En un movimiento rápido me la puso sobre los hombros y tiró de las solapas para cerrarla sobre mi pecho, cubriéndome entero con su aroma dominante. «Mete los brazos», ordenó con una voz tan áspera que no dejaba espacio a discusión. «Apriétala bien, y mañana más te vale traer bloqueadores como se debe, o vamos a tener un problema real». Lo miré sin comprender. Mi mente no podía acomodar lo que veía. ¿Por qué me estaba ayudando? ¿Por qué el gran Keylan Vance iba a arriesgar su reputación perfecta por proteger a un Omega que no había hecho más que desafiarlo? No dije nada. Solo aferré la chaqueta con dedos temblorosos. En cuanto la tela me envolvió, su olor me golpeó con toda la fuerza de una ola. Cedro húmedo, lluvia oscura, especias cálidas, algo ferozmente masculino y protector. Mi biología Omega reaccionó de inmediato. Mi corazón desaceleró. El pánico perdió filo. Una calma pesada y traicionera se derramó por mi cuerpo, aunque mi cabeza siguiera gritando peligro. «¿Por qué?», susurré. Keylan se quedó mirándome durante un instante largo, con el rostro ilegible. Luego alzó una mano y me rozó la mejilla con los nudillos, justo donde una lágrima se había escapado. Apenas un toque. Apenas electricidad. Después se dio la vuelta y se marchó entre los estantes sin agregar una sola palabra. Me dejó solo, temblando, con su chaqueta sobre los hombros, y más confundido de lo que había estado en toda mi vida. Los días posteriores al incidente en la biblioteca fueron un ejercicio de autocontrol. Cada mañana verificaba mis bloqueadores con un cuidado enfermizo. Cada noche me repetía que la calma que sentía al oler la chaqueta de Keylan era un efecto biológico y nada más. Una respuesta química. Una traición del cuerpo, no del corazón. Entonces llegaba la madrugada. El mundo se callaba y yo terminaba sentado en el borde de la cama con la prenda oscura entre las manos, repasando el peso de lo ocurrido. La escena daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. Sus ojos enloquecidos al reconocer mi aroma, la forma exacta en que había apretado la tela sobre mis hombros, el breve roce de sus nudillos en mi mejilla. No entendía por qué el recuerdo me asustaba y me calmaba al mismo tiempo. La mañana en que regresé la chaqueta, la vergüenza me ardía más de lo que quería admitir. No solo por haber dormido abrazado a la maldita prenda, sino porque una parte ruin de mí temía que el olor hubiera desaparecido por completo con la tintorería. Era absurdo. Infantil. Sin embargo, cuando Keylan tomó la funda y el movimiento soltó apenas un rastro leve de cedro oscuro, mi pecho se aflojó de una forma tan humillante que tuve que tensar los dedos para que no se notara. Él no dijo nada, pero la manera en que inhaló, apenas perceptible, me dejó claro que también estaba registrando cada cambio en el aire que compartíamos. Después de eso, intenté volver a una normalidad que ya no existía. Iba a clases y sentía cómo las conversaciones se interrumpían apenas entraba al salón. Caminaba por los senderos de piedra y los grupos se abrían a mi alrededor, con una mezcla extraña de miedo y respeto prestado. Nunca había odiado tanto ser visible. Al mismo tiempo, había una parte amarga de mí que reconocía el alivio. Nadie me acorralaba. Nadie se atrevía a respirar demasiado cerca. La protección de Keylan era violenta, o excesiva e invasiva, sí, pero también me estaba permitiendo caminar por un territorio hostil, sin sentir que en cualquier esquina alguien podía decidir recordarme mi lugar. Eso me enfurecía todavía más, porque significaba que una parte de mí entendía por qué lo había hecho. Durante 2 días completos, Keylan desapareció del campus. Su ausencia dejó un hueco extraño en Eterea, como si la universidad hubiese perdido uno de sus ejes, y nadie supiera cómo actuar sin él. La gente murmuraba teorías sin parar, que había salido por negocios familiares, que el consejo lo había llamado, que estaba resolviendo algo con el Imperio Vance. Yo repetía que no me importaba, lo repetía frente al espejo, lo repetía en el autobús, lo repetía en el laboratorio. Pero todavía tenía su chaqueta. Y la llevé a una tintorería fuera del campus, y me gasté en eso una parte vergonzosa del dinero que debía ir a comida. Me dije que era por educación,
porque devolverle una prenda arrugada y empapada de nervios al heredero de una fortuna sería ridículo. La verdad era más vergonzosa. Antes de mandarla a limpiar, dormí 2 noches abrazado a ella. Incluso sin su calor, la tela conservaba parte de su aroma. Cada vez que me despertaba sobresaltado por el recuerdo de casi ser descubierto, hundía la nariz en el cuello de la chaqueta y mi omega interior se calmaba como si alguien le pasara una mano por el lomo. Me odié un poco por eso. Yo, que había jurado no depender jamás de nadie, buscando consuelo biológico justo en el hombre que representaba todo aquello de lo que siempre me había protegido. Cuando regresó, me encontró frente a mi casillero. El golpe metálico de la puerta del locker de al lado cerrándose me hizo brincar. Giré y se me fue el aire. Ahí estaba Kaylan. Se veía distinto, menos impecable. El cabello oscuro algo desordenado, sombras tenues bajo los ojos grises, una rigidez rara en la postura, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin dormir. Llevaba una camisa negra ajustada que se pegaba a sus hombros anchos y a la línea dura de su pecho. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. Yo la tengo. Saqué la funda del casillero y se la tendí. La mandé limpiar, está como nueva, y... Gracias por el otro día, no tenías que hacerlo. No respondió al agradecimiento, solo tomó la percha. Cuando sus dedos rozaron los míos, el mundo dio un salto extraño. Fue un contacto mínimo, menos de un segundo. Pero una descarga abrasadora me subió por la mano y me explotó en el pecho. Solté el aire de golpe y retiré la mano como si me hubiera quemado. Al alzar los ojos vi que él también se había quedado inmóvil, mirándome con una intensidad casi incrédula. Su respiración se volvió desigual. El aire entre nosotros se espesó, cargado con una atracción magnética que me jalaba hacia adelante, con una violencia biológica insoportable. Mi omega quería cerrar la distancia. Kaylan apretó la funda de la chaqueta hasta poner blancos los nudillos, y dio un paso atrás, rompiendo aquella especie de hilo invisible. ¿Vives solo, Orion? Parpadeé, descolocado. ¿Perdón? Contesta. Sí, vivo solo. En un apartamento pequeño lejos de este zoológico de élite. ¿Por qué te importa? No respondió de inmediato. Se limitó a observarme de una forma que me hizo sentir demasiado visto. Solo quería saber. Pues ya lo sabes. Ahora, si me permites, tengo clase. Me di media vuelta antes de que pudiera seguir preguntando y me fui por el pasillo con el corazón golpeándome en la garganta. Quería convencerme de que él era el problema. Quería aferrarme al enojo. Pero lo que me perseguía no era solo eso. Era la forma en que me había mirado al tocarme, como si yo fuera algo que estaba luchando con todas sus fuerzas por no devorar y por no adorar al mismo tiempo. Durante los días siguientes, el comportamiento del campus entero cambió. Los cuchicheos venenosos desaparecieron. Los alfas que antes me empujaban accidentalmente en los pasillos comenzaron a abrirse a mi paso. Si me sentaba a estudiar, nada se formaba un radio de silencio a mi alrededor, como si hubiera una línea invisible que nadie quería cruzar. Hasta en el laboratorio dejaron de perderse misteriosamente mis materiales. Era absurdo, terrorífico. Yo había pasado de ser objetivo a convertirme en zona prohibida. Jasper fue quien me explicó por qué. Me acorraló en el salón estudiantil, me puso un café barato en la mano y bajó la voz. Kaylan emitió una orden de protección sobre ti. ¿Una qué? Una orden de protección. Nadie te toca. Nadie te falta al respeto. Nadie se atreve a respirar demasiado cerca de ti. El que se meta contigo se mete con él. El café se me quedó a medio camino de la boca. No puede hacer eso. Jasper soltó una risa sin humor. Claro que puede. Es Kaylan Vance. La furia me golpeó con una claridad brutal. Protección, custodia, posesión disfrazada. Toda mi infancia se me vino encima de golpe. Manos decidiendo por mí, voces hablando de omegas como si fueran propiedad. Adultos convencidos de que cuidarte y adueñarse de ti eran lo mismo. Me puse de pie tan rápido que la silla rechinó.
Tengo que hablar con él. No fue difícil encontrarlo. A la hora del almuerzo, Kaylan estaba, como siempre, en el centro de la cafetería, sentado con su grupo de alfas de alto rango y admiradores a una mesa que parecía un maldito trono escolar. Todo el salón se silenció cuando caminé hacia él. Subí los pequeños escalones de la plataforma sin pensar en las consecuencias y planté las manos sobre la mesa, inclinándome hacia adelante. No necesito tu protección. Mi voz no salió gritada, pero en el silencio del lugar sonó como un disparo. Kaylan dejó el tenedor a un lado y alzó la vista hacia mí con una calma que me desesperó todavía más. No tienes elección, contestó. Estás en mi campus. Eso convierte tu seguridad en mi responsabilidad. No soy tu responsabilidad. No soy tu mascota. No soy un omega frágil al que puedes ponerle una correa invisible y decir que es por su bien. Retira esa orden. Ahora. Un murmullo escandalizado atravesó la cafetería. La gente literalmente estaba conteniendo el aliento. Kaylan se puso de pie lentamente. El aire cambió. Su presencia se hizo más densa, más dominante, empujando contra mis hombros con la vieja exigencia de bajar la cabeza. Yo trabé las rodillas y me negué a moverme. Se acercó hasta invadir mi espacio y bajó la voz para que solo yo lo oyera. ¿De verdad crees que esto es un juego, Orion? ¿Crees que intento adueñarme de ti? Eso es exactamente lo que estás haciendo. Por un segundo, algo se movió en sus ojos. No arrogancia, no diversión, dolor. Se inclinó apenas hacia mi oído. Porque si alguien en este campus te rompe, si alguien te hace daño porque yo no lo impedí, no podría perdonármelo. El susurro me atravesó entero. Antes de que pudiera reaccionar, Kaylan se apartó, tomó su mochila y se marchó de la plataforma dejando a toda la cafetería paralizada, y a mí en medio del silencio con el corazón hecho un caos. La discusión en la cafetería no fue el final del asunto, aunque a simple vista pareciera que sí. Esa misma tarde varios mensajes anónimos empezaron a aparecer en foros estudiantiles. Unos decían que yo había embrujado al enigma. Otros insinuaban que debía haberme acostado con alguien importante para conseguir semejante protección. Leí 3 publicaciones antes de sentir náuseas y cerrar la pantalla. La crueldad digital no era nueva para mí, pero esta vez dolía distinto. No porque me creyera las acusaciones, sino porque volvían a colocarme en un papel que detestaba. El del Omega, cuya existencia solo podía explicarse por la intervención de un hombre poderoso. Jasper me encontró en una sala de estudio vacía esa noche, con los ojos irritados y el portátil cerrado de golpe. «No leas eso», me dijo al instante. «No debería importarme». «Claro que importa. Solo no significa que tengan razón». Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Jasper hizo lo mismo a mi lado sin preguntar. A veces siento que toda mi vida estoy peleando por una versión de mí que nadie quiere ver, murmuré. Si saco buenas notas, dicen que fue suerte. Si respondo, soy insolente. Si alguien me protege, entonces seguro es porque pertenezco a alguien. Jasper guardó silencio un segundo antes de contestar. La mayoría de esta gente nunca ha tenido que construirse sola. No entienden lo que cuesta ser una persona completa cuando el mundo insiste en reducirte a una dinámica. Pero yo sí lo veo, Orion. Y, para serte sincero, creo que Kaylan también. No le respondí. No podía, porque en el fondo yo también empezaba a sospecharlo. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. No podía sacar sus palabras de la cabeza. Me acostaba mirando el techo manchado de humedad de mi apartamento, y las repetía una y otra vez. No podría perdonármelo. No encajaban con la imagen del príncipe oscuro del campus, del enigma arrogante al que todos temían. No encajaban con el hombre que me había amenazado el primer día. Tampoco encajaban con la forma ridículamente cuidadosa en que me había cubierto con su chaqueta en la biblioteca. Jasper me encontró en el patio central, mirando a la nada con la cara hecha un desastre.
Tienes pinta de estar planeando un asesinato o una crisis nerviosa. Tal vez ambas. Me pasé las manos por la cara. No entiendo qué quiere de mí. Jasper se sentó a mi lado con su té helado y me observó en silencio unos segundos. ¿Y si sí lo entiendes? Pero te da miedo admitirlo. Ni siquiera nos soportamos. Eso no es lo que parece desde afuera. No supe qué contestar. Jasper soltó un suspiro. Necesitas una distracción. Esta noche es la gala anual de Eterea. Conseguí 2 entradas. Vas a ir conmigo. Mi respuesta inmediata fue no, rotundo, absoluto. Pero Jasper conocía demasiado bien mi cara de pánico y mi tendencia a esconderme cuando algo me sacudía de verdad. No me dejó escapatoria. La noche de la gala empezó a torcerse incluso antes de encontrarme con Silas. Un profesor del departamento de química me detuvo unos minutos cerca de la mesa de canapés para felicitarme por una práctica reciente. Y fue la primera vez en todo el semestre que alguien con autoridad hablaba de mi trabajo delante de estudiantes de élite, sin minimizarlo. Alcancé a contestar con educación, demasiado sorprendido para reaccionar, cuando vi a 3 alfas del consejo estudiantil observándome desde el otro extremo del salón con expresiones tensas. No se acercaron. Bajaron la vista apenas notaron que yo los había descubierto. Fue en ese instante cuando entendí, con un sobresalto nuevo, ya hasta dónde se extendía la palabra de Kaylan. No me estaba protegiendo solamente de agresiones físicas. Había modificado la temperatura social del campus a mi alrededor. Había movido piezas, jerarquías y lealtades para que mi nombre dejara de ser blanco fácil. Esa clase de influencia me aterraba porque yo sabía exactamente lo adictiva que podía volverse la sensación de seguridad. Sabía que, si no tenía cuidado, iba a terminar apoyándome en él para respirar. Y una parte de mí ya se estaba inclinando. Cuando Silas me sujetó la muñeca, no fue solo el dolor lo que me atravesó. Fue el regreso brutal de una memoria antigua, la de una mano adulta cerrándose sobre mi brazo en el orfanato, mientras una voz me decía que los omegas agradecidos aprendían rápido. Por eso me quedé tan helado un segundo. Por eso el pánico me subió hasta la lengua. Y quizá por eso, cuando Kaylan apareció y convirtió el aire entero en una amenaza viviente, mi cuerpo reaccionó con un alivio tan salvaje que casi me avergonzó más que el miedo. No era simplemente que alguien me estuviera rescatando. Era que el hombre que acababa de hacerlo parecía tan furioso por mi dolor, como yo mismo. En el balcón, cuando me dijo que quemaría la universidad por protegerme, no sonó como una metáfora grandilocuente. Sonó como la verdad más literal del mundo. Eso fue lo que me dejó temblando después. No solo su poder, la sinceridad de ese poder cuando me miraba. 3 horas después estaba parado en un salón histórico del ala antigua de la universidad, sintiéndome como un error de vestuario. El lugar era obscenamente hermoso. Candelabros de cristal colgando del techo abovedado, luces cálidas, copas finas, más estudiantes vestidos con prendas que seguramente costaban más que mi alquiler anual. El aire estaba saturado de perfumes caros, champaña añeja y el peso opresivo de demasiados alfas compitiendo por presencia. Yo llevaba una camisa negra sencilla y pantalones entallados. Era la ropa más elegante que tenía. Aún así, me sentía como un intruso. Jasper me abandonó antes de que pudiera protestar, arrastrado por unos amigos hacia el bar. Así terminé refugiado junto a una columna de mármol, con un vaso de agua mineral entre las manos y contando mentalmente los minutos para poder huir con algo de dignidad. Entonces el ambiente cambió. La murmuración general se apagó. La multitud empezó a abrir un camino natural hacia el pequeño escenario del fondo. Sentí el cambio de presión antes de verlo. Kaylan apareció. Llevaba un traje de terciopelo azul medianoche que lo hacía ver indecentemente perfecto. El cabello peinado hacia atrás, el rostro duro, hermoso, inalcanzable. Se movía entre la gente con la serenidad de alguien acostumbrado a que todos retrocedieran a su paso. Subió al escenario, tomó el micrófono y empezó a hablar de liderazgo, excelencia
y legado universitario con esa voz grave capaz de llenar el salón entero. Yo me quedé escondido en la sombra de mi columna, y aún así me encontró. Sus ojos barrieron la sala y se clavaron en mí como si no hubiera cientos de personas alrededor. En cuanto nuestras miradas se encontraron, el resto del mundo perdió volumen. La música elegante se volvió estática. El murmullo desapareció. Solo quedó ese hilo invisible tensándose entre nosotros. Vi el momento exacto en que perdió el ritmo del discurso. Apenas un instante, apenas un parpadeo en el que tuvo que mirar sus notas para recomponerse. Nadie más lo notó. Yo sí. Mi presencia acababa de romper el control perfecto de Kaylan Vance. Eso fue suficiente para que me entrara pánico. Apenas terminó el discurso, me deslicé entre la gente buscando la salida trasera. Necesitaba aire. Necesitaba huir antes de que aquel magnetismo imposible me arrastrara directo hacia el escenario como un idiota. Me faltaban pocos pasos para llegar a las puertas cuando alguien se plantó frente a mí. Silas Thorne. Alfa. Jugador estrella de rugby. Cuerpo enorme. Olor a licor y pino agresivo. Ojos de depredador borracho buscando diversión. «Mira nada más», balbuceó con una sonrisa fea. «La celebridad del campus. La mascotita de Vance. No soy la mascota de nadie. Quítate». Silas se inclinó demasiado. Dicen que ni siquiera te ha reclamado todavía. Eso quiere decir que sigues disponible, ¿no? No alcancé a reaccionar cuando me agarró de la muñeca. Sus dedos se cerraron con una fuerza brutal y me jaló hacia él. El dolor me arrancó un jadeo. «Suéltame». «Tranquilo, Omega. Solo quiero ser amable. Tal vez pueda enseñarte cómo se siente un alfa de verdad». La frase se cortó de golpe. La mano de Silas desapareció de mi muñeca con un crujido enfermizo, y él salió despedido hacia atrás, estrellándose contra una mesa de cóctel. Las copas cayeron y el vidrio se rompió sobre el piso pulido. Di un paso atrás, llevándome la muñeca herida al pecho. Kaylan estaba entre nosotros. Nunca había visto algo así. Todo su cuerpo vibraba con una furia tan absoluta que parecía visible. Su aura de enigma no se filtraba. Explotaba. Una onda aplastante recorrió el salón. Varios alfas y betas cercanos cayeron de rodillas, ahogados por la presión. Los ojos de Kaylan se habían vuelto completamente negros. «Lo tocaste». No gritó, no hizo falta. Lo dijo con una voz baja, demoníaca, cargada de una promesa de violencia que heló el lugar entero. Silas perdió el color de la cara. Su borrachera se esfumó. «Vance, yo no sabía. Solo estaba... ¡Lárgate!». La orden salió como un látigo. No fue una sugerencia. Fue una condena. Silas retrocedió sobre los pedazos de vidrio, respirando con pánico animal. «Si vuelvo a verte a menos de 30 metros de él», continuó Kaylan sin levantar la voz, «te destrozo. Corre». Silas no esperó una segunda advertencia. Prácticamente huyó a trompicones hacia la salida. El salón quedó inmóvil. La música se había detenido, y cientos de personas nos observaban como si acabaran de presenciar un accidente aéreo en cámara lenta. Kaylan no les prestó atención. En cuanto se volvió hacia mí, la oscuridad salvaje de sus ojos comenzó a retroceder. La presión opresiva de su aura se transformó en otra cosa, una calidez protectora, concentrada, casi dolorosa. Se acercó con las manos ligeramente alzadas, como si temiera espantarme. Bajó la mirada a mi muñeca marcada y luego a mi cara. «Ven conmigo». Ni siquiera esperó a que respondiera. Me tomó de la mano con una delicadeza absurda después de todo lo que acababa de ocurrir, y me llevó fuera del salón, atravesando unas puertas de cristal, hacia un balcón privado que daba a los jardines oscuros de la universidad. El aire frío de la noche me golpeó las mejillas y me ayudó a respirar. Kaylan cerró las puertas detrás de nosotros. El ruido de la gala quedó amortiguado. Su mano seguía enlazada con la mía. «¿Te hizo daño?», preguntó con una voz áspera de adrenalina. «Estoy bien». Solo me agarró.
Él levantó mi muñeca con ambas manos y repasó la piel enrojecida con el pulgar. Tenía la mandíbula tan tensa que parecía dolerle. No tenías que hacer eso delante de todos, susurré. Kaylan soltó una exhalación que sonó casi a temblor. Eso es exactamente lo que he estado intentando evitar. Ahora entiendes, Orion. ¿Entiendes por qué no puedo simplemente dejarte solo? Este mundo es cruel. Van a intentar hacerte pedazos solo porque pueden. Por eso necesito saber que estás protegido. Me obligué a sostenerle la mirada. Ya te dije que no soy tu responsabilidad. Sí lo eres, respondió al instante, sin vacilar. Se acercó un paso más. Casi no quedaba espacio entre nuestros cuerpos. Todavía no lo entiendes, pero sí lo eres. Eres mío para protegerte, y antes de dejar que alguien vuelva a lastimarte, quemo esta universidad completa. El corazón me golpeó tan fuerte que dolió. No dormí nada esa noche. La frase siguió dando vueltas en mi cabeza mientras miraba el techo de mi apartamento. Eres mío para protegerte. Quiero. Necesito. Protejo. Todo sonaba peligrosísimo cuando salía de un hombre como Kaylan. Y sin embargo, lo que me inquietaba no era solo el miedo. Era esa otra cosa, tibia y traicionera, que aparecía cada vez que recordaba la forma en que había temblado al revisar mi muñeca, como si mi dolor le perteneciera también. A la mañana siguiente, Eterea explotó otra vez, y Jasper me encontró junto a la fuente central con el rostro desencajado. ¿Viste el portal estudiantil? Negué con la cabeza. Silas Thorne está fuera. Expulsado. No suspendido. Expulsado. Y no solo eso, Orion. Los abogados de Kaylan hablaron con la junta a las 2 de la mañana. La familia Thorne fue vetada de varias afiliaciones de la universidad. Su carrera deportiva se acabó de un plumazo. Me quedé helado. Kaylan había arruinado la vida de un alfa influyente en cuestión de horas porque ese hombre me había puesto la mano encima. Debería haberme enfurecido. Debería haber sentido repulsión ante semejante demostración de poder intocable. En lugar de eso, debajo del desconcierto se derramó sobre mí algo mucho más aterrador. Alivio. Puro, pesado, indecente alivio. Por primera vez en mi vida, alguien había mirado al monstruo y había decidido destruirlo antes de que pudiera volver a tocarme. Aún así, no podía permitir que eso se convirtiera en una costumbre. No podía dejar que Kaylan creyera que cuidar de mí le daba derecho a decidirlo todo. Lo busqué saliendo de su seminario de física teórica. Apenas apareció en el pasillo. Lo agarré de la manga y lo jalé hacia el aula vacía más cercana. Medio corredor soltó jadeos escandalizados, pero Kaylan me siguió sin oponer resistencia. Cerré la puerta y me volví hacia él con la respiración agitada. «¿Expulsaste a Silas?» «Sí, destruiste su vida». Kaylan se apoyó contra una mesa de laboratorio con una tranquilidad exasperante. ¿Y? No puedes ir por ahí jugando a ser Dios. No puedes controlar cada aspecto de mi vida porque te da la gana. Oh, no se trata de control. ¿Ah, no? Entonces explícame por qué estás haciendo todo esto. ¿Por qué te importa tanto lo que me pase? El silencio cayó entre nosotros como una piedra. Vi el cambio en su rostro antes de oírlo. La máscara arrogante desapareció. Lo que quedó fue algo mucho más peligroso porque era real. Porque eres mi pareja destinada, Orion. El mundo se quedó en blanco. Lo miré, convencido de que había escuchado mal. Pareja destinada. El cuento biológico favorito de los Omega ingenuos. La fantasía de dos almas hechas la una para la otra por una fuerza imposible. Mitos, novelas, propaganda romántica. No mi vida, nunca mi vida. Eso no es real. Susurré, reculando hasta topar con una campana extractora. Eso no puede ser real. Kaylan dio un paso hacia mí y luego se obligó a detenerse, como si tocarme sin permiso fuera la única línea que no estaba dispuesto a cruzar. Lo es. Cuando tus bloqueadores fallaron en la biblioteca y respiré tu aroma, lo supe. No como una sospecha,
como una certeza. Los enigmas no sienten a medias. Nuestro instinto es absoluto. Todo en mí reconoció que tú eres mi otra mitad. Me faltó el aire. No, no quiero esto. Lo sé. Su voz me rompió más que cualquier grito. Sé que esto te asusta. Sé que quizá me odias por lo que soy. Pero no voy a obligarte a nada. No quiero poseerte. Quiero amarte. La confesión me golpeó como un puño. Kylan, el hombre más temido de la universidad, estaba frente a mí desarmado, con los ojos llenos de una vulnerabilidad brutal. Pero no puedo cambiar lo que somos, dijo en voz baja. Por eso intenté mantener distancia. Por eso desaparecí. Pensé que podía controlarlo. No puedo. Cada vez que alguien te mira mal, cada vez que estás en peligro, mi lado enigma quiere destruirlo todo. No pude responder. Tenía demasiadas emociones chocando dentro del pecho. Miedo, enojo, incredulidad y algo más, algo que mi Omega reconocía con una alegría peligrosa. Hice lo único que sabía hacer cuando el mundo se salía de control. Corrí. Corrí fuera del aula, fuera del edificio, fuera del campus. Terminé golpeando la puerta del apartamento de Jasper con los nudillos y el corazón hechos polvo. En cuanto me abrió, me desplomé dentro de su sala y me quebré por completo. Le conté todo entre sollozos. La gala, Silas, la forma en que Kylan me había protegido, la confesión, el vínculo, el terror de sentirme arrastrado hacia algo más grande que yo. Jasper me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se dejó caer en el sofá a mi lado y se quedó unos segundos mirando al vacío. Entonces las parejas destinadas sí existen, murmuró, como si aún no lo creyera. Lo arruina todo. ¿Seguro? Lo miré con rabia, pero él ni se inmutó. Piensa, Orion. Sí, Kylan es poderoso, sí, da miedo. Pero hasta ahora lo único que ha hecho es protegerte. Y cuando te confesó la verdad no te forzó, te dejó ir. ¿De verdad crees que eso lo haría alguien que solo quiere poseerte? No quise contestar. Jasper me rodeó los hombros con un brazo. No escuches al niño del orfanato por un minuto. Escucha tu corazón. ¿De verdad quiere huir de él? La peor parte fue descubrir que no. Después de la confesión de la pareja destinada, pasé 2 días enteros evitando pensar en la palabra destino. Y por supuesto fracasé miserablemente. La veía en todos lados. En las leyendas viejas de biología evolutiva que mencionaban vínculos rarísimos entre dinámicas extremas. En artículos pseudocientíficos de Internet. En la mirada profundamente preocupada de Jasper cada vez que yo fingía normalidad. No me aterraba solo la idea de estar atado a Kylan por algo ajeno a mi voluntad. También me asustaba la posibilidad contraria. Que, incluso sin vínculo, yo siguiera eligiéndolo. Esa distinción se volvió una obsesión. Si lo amaba porque mi cuerpo estaba programado para correr hacia él, entonces no podía confiar en mí. Pero si lo amaba a pesar de todo lo que mi experiencia me enseñó a temer, entonces era mucho peor, porque significaba que él ya se había instalado en un lugar del que no pensaba salir. Empecé a diseccionar cada memoria compartida en busca de pruebas. El aula, la biblioteca, la chaqueta, la mirada rota tras lo de Silas. Intenté convencerme de que cualquier Omega en mis circunstancias se sentiría atraído por la seguridad que él representaba. Sin embargo, al analizarlo con honestidad, siempre terminaba en el mismo punto. No era solo lo que Kylan hacía por mí, era quien era cuando estaba conmigo. El hombre que medía su fuerza para no invadirme. El hombre que parecía escuchar cada no, como si fuera sagrado incluso cuando su biología rugía lo contrario. El hombre que, teniendo el poder para tomarlo todo, había elegido esperar. Eso no se parecía en nada a los alfas y enigmas de los que me había defendido toda la vida. Por eso terminé enviando aquel mensaje. No para alejarlo, sino para comprobar si de verdad podía confiar en la paciencia que me estaba ofreciendo. O su respuesta no fue una estrategia brillante ni una frase calculada. Fue exactamente lo que yo necesitaba. Te esperaré.
Y esa simple promesa hizo más por derribar mis muros que cualquier despliegue de poder. Durante las 2 semanas de distancia, desarrollé una rutina ridícula. En la biblioteca escogía siempre una mesa desde la que pudiera ver la entrada. En la cafetería, aunque fingía estudiar el menú, buscaba instintivamente su figura entre la multitud. Una vez, mientras salía del laboratorio de química, vi a un alfa de último año avanzar demasiado rápido hacia mí, con la misma sonrisa de superioridad que yo ya conocía. Antes de que llegara, Kylan apareció al final del pasillo. No dijo una palabra. No hizo ningún gesto dramático. Simplemente me observó por encima del hombro del otro alfa con esos ojos grises tan quietos que daban más miedo que cualquier amenaza. El tipo cambió de dirección al instante. Yo seguí caminando, pero el pulso me retumbó en las sienes durante minutos. No por el alfa, por Kylan, porque ni siquiera tuvo que acercarse para protegerme. Cada vez me resultaba más difícil negar el efecto que tenía sobre mi vida. Lo odiaba, lo deseaba, lo necesitaba, lo quería lejos y al mismo tiempo quería que siguiera estando justo ahí, al borde de todo, como una presencia capaz de atravesar el caos y detenerlo con una sola mirada. Esa noche pasé casi 1 hora mirando la pantalla del teléfono. Al final escribí un solo mensaje al número que Kylan había deslizado en mi mochila semanas atrás. Número que nunca había usado pero jamás borré. Necesito tiempo. Solo eso. Tiempo para pensar. Lo envié y aventé el celular a la cama, preparado para cualquier respuesta. Contestó en menos de 5 segundos. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ningún lado. Cuando estés listo, aquí estaré. Me quedé mirando ese mensaje hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. No había exigencias, no había órdenes, solo paciencia. Las 2 semanas siguientes fueron un limbo insoportable. Kylan cumplió su palabra. Me dio espacio. Lo veía en el campus porque era imposible no verlo, pero nunca se acercaba. Si coincidíamos en la biblioteca, mantenía distancia. Si nos cruzábamos en los pasillos, su mirada se detenía en mí apenas unos segundos antes de seguir de largo. Sin embargo, yo sentía su presencia todo el tiempo. Seguía vigilando. Seguía asegurándose de que nadie se atreviera a rozarme. Y en medio de ese silencio algo cambió dentro de mí. Empecé a notar su ausencia más que su presencia. Cuando me sentaba a estudiar, me descubría levantando la vista esperando ver su silueta al otro lado del salón. Extrañaba el peso de su aroma a cedro y lluvia. Extrañaba la tensión contenida en su mandíbula cuando alguien se me quedaba mirando demasiado. Extrañaba incluso esa manera insoportable que tenía de aparecer cuando más lo odiaba. No fue un golpe súbito. Fue una marea lenta. Cuando me di cuenta, ya me había cubierto entero. No era solo el vínculo. No era solo mi biología omega. Era yo, Orion. El becado traumado, orgulloso y ferozmente independiente. Yo me había enamorado de Kylan Vance. Decidí que iba a decírselo un viernes por la noche. Había pasado horas en la biblioteca formulando conversaciones imposibles en mi cabeza. Salí tarde, con el aire otoñal cortando la piel y una niebla fría reptando por las calles aledañas al campus. Las lámparas de la calle parpadeaban sobre el asfalto húmedo. Yo iba tan hundido en mis propios pensamientos que no escuché el peligro hasta que fue demasiado tarde. El chirrido de unas llantas rasgando la avenida me arrancó de golpe de mi ensueño. Giré la cabeza. Un coche deportivo negro venía descontrolado, ignorando por completo el semáforo en rojo. La carretera mojada lo hacía deslizarse directo hacia el cruce en el que yo estaba parado. Las luces me cegaron. Mi cuerpo se congeló. No pude moverme. No pude respirar. Entonces algo enorme chocó contra mí desde un costado. Salí disparado del lugar exacto en el que el coche atravesó el cruce un segundo después. Rodamos por el pavimento. No sentí el golpe total contra el suelo porque un cuerpo grande, sólido, brutalmente fuerte se cerró alrededor del mío para amortiguar el impacto. Terminamos en la cuneta, con el sonido del motor perdiéndose a la distancia. Orion. La voz estaba destrozada.
Unas manos temblorosas recorrieron mis brazos, mis hombros, mi cara, buscando daños. Respóndeme, por favor. ¿Estás herido? Parpadeé entre la niebla de adrenalina y vi a Kaylan inclinado sobre mí, los ojos grises abiertos de puro terror, el aura completamente descontrolada. Estoy bien, logré decir. Estoy bien. Entonces vi la sangre. Le corría por el brazo izquierdo, por el hombro, por la mejilla. Su suéter oscuro estaba roto y pegado a la piel por la humedad y el rojo espeso. Kaylan, estás sangrando. No importa. Claro que importa. La noche del accidente, cuando cerré la puerta del apartamento tras nosotros, mis manos empezaron a temblar de verdad. Había aguantado por pura adrenalina hasta llegar a casa, pero al ver a Kaylan sentado en mi sofá, pálido por la pérdida de sangre y aún así atento únicamente a si yo cojeaba o no, se me derrumbó algo más que el control. Tuve que girarme un segundo en la cocina, fingiendo buscar unas vendas, solo para inhalar hondo y no echarme a llorar antes de tiempo. Mientras le limpiaba las heridas descubrí otra forma de intimidad que jamás había imaginado tener con nadie. Conocía el cuerpo de Kaylan no por fantasía, sino por el mapa de daños que había asumido por salvarme. A cada raspón sobre su hombro, cada corte en su brazo, cada sombra morada comenzando a florecer sobre su costado, me gritaba una sola verdad. Se había arrojado contra el peligro sin pensarlo. No porque el destino lo ordenara, no porque alguien estuviera mirando, porque yo estaba en la línea de impacto. Eso me hizo comprender algo brutal. Yo podía seguir discutiendo con la idea de las parejas destinadas durante semanas, meses, años, si quería. Pero no había ninguna teoría capaz de explicar el pánico absoluto que vi en sus ojos al creer que podía perderme. Eso era amor en su forma más desnuda. Después de confesarle lo que sentía y quedarme dormido entre sus brazos, me desperté varias veces durante la madrugada solo para comprobar que seguía ahí. A veces era por costumbre. Mi cuerpo todavía estaba entrenado para desconfiar de cualquier paz demasiado perfecta. Pero cada vez que abría los ojos, encontraba la misma escena. Kaylan medio dormido, un brazo sobre mi cintura, la respiración profunda contra mi nuca. Como si incluso inconsciente siguiera asegurándose de que yo seguía a salvo. En una de esas veces, antes del amanecer, me giré apenas y lo vi con la mirada entreabierta, observándome en silencio. «Vuelve a dormir», susurró. «¿Y si desapareces?» Su expresión cambió de inmediato, no a ofensa, a dolor. «No voy a hacerte eso nunca». La respuesta fue tan rápida, tan honesta, que sentí vergüenza por haber preguntado. Él debió notarlo porque me acercó todavía más, con un cuidado casi irreverente. «Puedes pedirme tiempo, distancia, espacio o silencio», murmuró contra mi cabello. «Pero no me pidas que te abandone. A eso no sé hacerlo». Apreté los dedos en su camiseta rota y volví a dormirme con la sensación absurda de que, por primera vez, confiar en alguien no era sinónimo de entregarle un arma contra mí. Me incorporé con las rodillas temblando y lo forcé a levantarse. Él insistía en llevarme al hospital. Yo me negué. No quería preguntas, reportes ni rumores extra. Mi apartamento quedaba a 2 cuadras. Lo llevé casi arrastrando. Mi sala era pequeña, fría y humilde. Un sofá gastado, una mesa baja, libros apilados, una cocina mínima. Kaylan no miró nada de eso. Solo me dejó sentarlo y me observó correr al baño por el botiquín, agua tibia y toallas limpias. «Quítate el suéter», le ordené al volver, con la voz sacudida por el miedo. Obedeció. Se me cortó la respiración al ver de cerca los raspones profundos, la piel lastimada del hombro y del brazo, la inflamación comenzando a subirle por la clavícula. Su torso era una obra obscena de músculo y cicatrices mínimas, pero en ese momento solo pude pensar en lo cerca que estuvo de morir por salvarme. Me senté frente a él, entre sus rodillas abiertas, y empecé a limpiar las heridas con cuidado. El olor del antiséptico se mezcló con su aroma natural y con el temblor ridículo de mis manos. «Gracias», dijo en voz baja.
Tallé un poco más fuerte de la cuenta porque los ojos ya me ardían. No me agradezcas. Te lastimaste por mi culpa. Una mano grande se cerró suavemente sobre mi muñeca, deteniendo mis movimientos. No. Me lastimé porque te elegí primero. Y volvería a hacerlo 1,000 veces. Levanté la vista. Kaylan me estaba mirando con una ternura que no sabía dónde guardar. Y tu seguridad significa todo para mí, Orion. La frase terminó de romper lo que quedaba de mis defensas. Una lágrima me bajó por la mejilla antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué?, susurré con la voz hecha añicos. ¿Por qué harías todo esto por mí? Él soltó mi muñeca solo para alzar la mano y secarme la lágrima con el pulgar. Porque eres la persona más importante de mi mundo, con o sin vínculo, con o sin destino. Estoy enamorado de ti desde el primer día que me miraste a los ojos y me llamaste presumido. Fuiste el primero en verme a mí y no solo al enigma. Te amo. Lloré. Ya no me quedaba nada para contener. Dejé caer la gasa manchada y le sujeté la cara entre las manos, sin importarme la sangre, el miedo ni el caos. Yo también te amo. Su respiración se cortó. Te amo, Kaylan. Y en el siguiente instante me jaló con su brazo sano y me sentó sobre sus piernas, apretándome contra su pecho como si fuera algo precioso y frágil. Hundí la cara en su cuello. Él escondió la suya en mi cabello, respirándome como si llevara semanas privado de oxígeno. Por primera vez entendí que no estaba rindiéndome ante un enigma ni ante un cuento biológico. Lo estaba eligiendo. Yo lo estaba eligiendo a él. Terminamos dormidos en el sofá, demasiado apretados y demasiado cómodos para quejarse alguno. No tuve pesadillas. No soñé con el orfanato, ni con manos ajenas, ni con pasillos donde alguien siempre tenía más poder que yo. Solo soñé con lluvia y ojos grises. Desperté con el sol filtrándose entre las persianas y con el peso tibio de Kaylan rodeándome por completo. Ya estaba despierto, yahoneó observándome en silencio con una expresión tan suave que me hizo arder las orejas. «Buenos días», murmuré. Él sonrió apenas. «Buenos días, mi precioso Omega». Se inclinó y me besó la frente, la nariz y luego la boca con una lentitud reverente que me desarmó más que cualquier amenaza. Después de obligarlo a beber una taza horrible de café instantáneo, caminamos juntos al campus. Yo necesitaba encontrar a Jasper primero. Lo hallé en el salón estudiantil, tecleando furiosamente en su laptop. Levantó la vista, me vio a mí, luego a la figura inmensa de Kaylan de pie unos pasos detrás, y su mandíbula prácticamente tocó el suelo. «Por fin», dijo cuando entendió lo evidente. Juro que ya no soportaba verlos rondarse como si la tensión sexual no estuviera incendiando la universidad entera. «Jasper», protesté, rojo hasta las orejas. ¿A mi espalda? Kaylan se rió por lo bajo y pasó un brazo alrededor de mi cintura, pegándome a su pecho sin el menor esfuerzo. «Tiene razón», murmuró junto a mi oído. «Fuiste muy terco. Salimos así al quad principal. La mañana que entramos juntos al campus no fue solo un espectáculo para los demás. También fue una prueba para mí. Cada mirada, cada cuchicheo interrumpido, cada cabeza inclinándose al paso del gran Kaylan Vance y su Omega elegido activaban viejos reflejos defensivos. La parte de mí acostumbrada a ser juzgada quería esconderse, apartar la mano, diluirse entre la multitud. Sin embargo, la mano de Kaylan entrelazada con la mía no tiraba de mí, ni me obligaba a nada. Solo estaba ahí, firme, cálida, disponible. Esa diferencia lo cambió todo. Yo no caminaba arrastrado. Caminaba a su lado porque quería. Por eso la aparición de Marcus Vance me golpeó con tanta fuerza. No solo por la amenaza real sobre mi beca y mi futuro, sino porque su desprecio era familiar. Conocía ese tipo de hombres. Hombres que medían el valor ajeno por la utilidad, por el linaje, por la docilidad. Hombres que al mirar a un Omega no veían una persona, sino una variable que debía acomodarse a sus planes. El padre de Kaylan
No me estaba rechazando a mí solamente. Estaba rechazando todo lo que yo había tardado años en defender. Mi derecho a existir sin permiso. Quizá por eso hablar me salió sin temblar tanto como esperaba. Había pasado demasiado tiempo deseando que alguien poderoso me validara, solo para descubrir que no necesitaba eso. Necesitaba elegirme a mí mismo, elegirnos a nosotros. Y al ver el rostro de Kaylan cuando di un paso al frente, me entendí que mi respuesta también lo estaba salvando a él, no del padre, de la soledad. Le estaba demostrando que esta vez no era solo él quemando puentes por mí. Yo también estaba dispuesto a cruzar el fuego. Después de que Marcus se marchó y Kaylan me besó frente a todos, me faltó el aire de una manera completamente distinta a la del miedo. La multitud explotó alrededor, pero en el centro de ese caos solo existíamos nosotros dos, aferrándonos con una intensidad casi incrédula. Al separarnos, vi algo nuevo en su expresión. Alivio. No la satisfacción arrogante del que gana. El alivio profundo de quien ha vivido demasiado tiempo esperando que el amor siempre venga con condiciones, y de pronto descubre que esta vez no. Más tarde, cuando el patio empezó a vaciarse, y Jasper finalmente logró abrirse paso hasta nosotros, Tom me abrazó tan fuerte que casi me estruja. Te juro que si me vuelven a poner en primera fila para una telenovela biológica de este calibre, voy a cobrar entrada, dijo con los ojos húmedos. Me reí por primera vez en horas, todavía mareado por todo lo ocurrido. Kaylan, a mi lado, inclinó apenas la cabeza en un gesto que cualquiera habría leído como frío. Yo ya sabía interpretarlo. Era gratitud. Jasper fue el primero, aparte de mí, a quien Kaylan permitió existir en nuestro pequeño círculo sin sospecha permanente. Y eso, viniendo del hombre que desconfiaba de todo el mundo, era casi un milagro. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se cortaron. Tazas de café quedaron suspendidas a medio camino. Libros resbalaron de manos distraídas. Si todo el mundo se quedó mirándonos mientras Kaylan entrelazaba sus dedos con los míos a plena vista y dejaba que su aura se extendiera, no como ataque sino como declaración. Cedro oscuro y lluvia se mezclaron con mi jazmín en el aire. No era una exhibición de propiedad. Era una verdad biológica y emocional estampada frente a todo Eterea. Nos habíamos elegido. Los alfas bajaron la cabeza por puro instinto. Yo caminé con la barbilla alta. Por primera vez no iba escondido dentro de una sudadera enorme intentando no existir. Caminaba al lado del hombre más poderoso del campus. Y ya no sentía vergüenza. Sentía orgullo. Casi alcanzábamos las escalinatas del edificio administrativo, cuando el momento se hizo pedazos. 3 hombres trajeados esperaban arriba. Delante de ellos había un hombre mayor, de cabello oscuro salpicado de plata, mandíbula dura y ojos grises mucho más fríos que los de Kaylan. El parecido era innegable. La mano de Kaylan se tensó alrededor de la mía. «Padre», escupió, como si la palabra le supiera a veneno. Marcus Vance nos miró con un desprecio tan puro que me heló la sangre. «Necesitamos hablar, ahora. La junta ya fue informada de esta indiscreción tuya. La familia Vance no acepta omegas de caridad en su línea de sangre». El aire se volvió hielo. La presencia de Marcus era distinta a la de Kaylan. No era tormenta ni fuego. Era metal aplastante, una fuerza fría diseñada para triturar. La presión de su aura me golpeó el pecho con tal violencia que las rodillas se me doblaron. Antes de que tocara el suelo, Kaylan se puso delante de mí. Lo que vino después fue guerra. Su aura explotó con una ferocidad salvaje, chocando contra la de su padre en medio del patio. Las ventanas del edificio vibraron. Algunos estudiantes cayeron de rodillas. Los ojos de Kaylan se volvieron negros. «No vuelvas a hablar de él de esa manera», gruñó. «Baja tu aura ahora mismo o te arranco la garganta aquí». Marcus entrecerró los ojos. Por primera vez vi algo parecido a cautela. Retiró un poco la presión, aunque su expresión siguió siendo un insulto viviente. «Te estás humillando por una obsesión pasajera»,
Ese Omega roto no pertenece a esta universidad ni a nuestra familia. La Junta ya está redactando la revocación de su beca. Antes del mediodía lo expulsarán. Mi corazón se detuvo. Todo por lo que había peleado. Todo. A punto de desaparecer con una sola orden. Kaylan no se movió. Si tocas su beca, dijo con una calma escalofriante, destruyo la corporación Vance. Marcus soltó una risa incrédula. Eres el heredero, no el dueño. No necesito serlo. Tengo los registros privados, las cuentas fantasma, los protocolos ilegales de supresión alfa financiados por la empresa en otros países. Si lo tocas, libero todo, a la prensa, a las autoridades, a tus competidores. El color abandonó el rostro de Marcus. Se hizo un silencio absoluto. ¿Quemarías tu propio legado por un Omega? Susurró, incapaz de ocultar su horror. Kaylan no dudó. Él es mi legado. Tú y tu apellido no significan nada sin él. Algo dentro de mí se acomodó de golpe. No podía quedarme escondido detrás de su espalda mientras él se incendiaba por mí. No otra vez. No iba a volver a ser el niño que esperaba que alguien decidiera por él. Salí de detrás de Kaylan antes de que pudiera detenerme, y apreté más fuerte su mano. Miré a Marcus Vance directo a los ojos. «Puede quitarme la beca si quiere», dije, y mi voz sonó mucho más firme de lo que me sentía. «Puede intentar arruinarme, pero jamás me lo va a quitar a él». Marcus me observó como si yo fuera polvo. «No tienes poder aquí, muchacho». «No, dinero no, apellido tampoco, pero lo tengo a él, y yo lo elegí. Si me expulsa, Kaylan se va conmigo. Si lo deshereda, construiremos otra vida. Usted cree que venir de la nada me hace débil. Se equivoca. Me hace imposible de quebrar. Yo sí sé sobrevivir sin nada». ¿Usted? Noté la tensión recorriendo el rostro de Marcus, la rapidez con la que calculaba pérdidas y riesgos. Por primera vez ese hombre, habituado a que el mundo obedeciera, entendió que había perdido. «Eres un idiota, Kaylan», escupió al final, ajustándose los puños del traje como si aún pudiera fingir dignidad. «Desde este momento no esperes un solo centavo ni un solo recurso de esta familia. Estás solo». Kaylan entrelazó todavía más sus dedos con los míos. «Tengo todo lo que necesito». Marcus nos sostuvo la mirada un segundo más, y luego se dio media vuelta. Sus escoltas lo siguieron. Las puertas del edificio se cerraron tras él como el final de una era. En cuanto desapareció, toda la tensión del patio se partió. Kaylan se volvió hacia mí con la respiración agitada y me tomó la cara entre las manos. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» «Estoy bien». Sonreí con los ojos húmedos. Él soltó una especie de risa temblorosa y me jaló hacia su pecho antes de besarme frente a toda la universidad. Fue un beso desesperado, intenso y tierno a la vez. Sabía a victoria, a lluvia, a promesa. Sí, el mundo a nuestro alrededor estalló en ruido, pero yo apenas escuchaba nada. Años después, seguiría recordando ese día como el momento en que mi vida realmente empezó. Marcus cumplió su amenaza y cortó a Kaylan de la familia, pero jamás tocó mi beca ni se atrevió a perseguirnos. Sabía demasiado bien lo que su hijo podía hacerle si cruzaba esa línea. Kaylan no necesitó el imperio Vance para demostrar quién era. Levantó su propia empresa desde cero, limpia, feroz e independiente. Yo terminé la carrera entre los mejores promedios de mi generación, me dediqué a la investigación y dejé de ser el Omega invisible que caminaba con miedo. Una tarde, años después, estaba en la cocina de nuestro apartamento luminoso preparando café cuando la puerta se abrió, y el aroma familiar de cedro y lluvia llenó la casa. Kaylan dejó su maletín junto a la entrada y vino directo hacia mí. Ni siquiera se quitó el abrigo antes de rodearme la cintura con los brazos y hundir la cara en mi cuello. ¿Día pesado?, le pregunté, apoyándome contra su pecho. «Ya no», murmuró, besando la piel justo debajo de mi oreja, sobre la marca elegante y oscura que sellaba nuestro vínculo. «Estoy en casa. Tú estás aquí. Eso es todo».
Me giré entre sus brazos y alcé la vista hacia esos ojos grises que alguna vez me dieron miedo y que ahora eran el lugar más seguro del mundo. El rey del campus había estado dispuesto a quemar su propio legado por mí. Y cada día, al mirar al hombre que me amó con una ferocidad capaz de poner al mundo de rodillas, entendía la misma verdad. Yo no había perdido mi alma aquella primera vez que lo miré. La había encontrado.